entrar en producción no es que cuando yo compro algo lo pincho en mi red y se acabó. No, eso desde el punto de vista de ciberseguridad es un asesinato. No podéis hacer eso. Porque podría estar metiendo un virus, un troyano, algo que voltea toda mi red. Lo he visto pasar muchas veces. Buenas, buenas. Empezamos nuestro podcast número 4 de Caminando Ciberseguridad. Acordaros que lo que me gustaría que sea este podcast sea un momento de caminata, con los cascos puestos, pensando en nuestro futuro en ciberseguridad. Tengas 15 años, 20, 40, 50, los que tengas, en este podcast vamos a ir dando ideas para que elijas el perfil que te gusta en este futuro impresionante que es la ciberseguridad, que os abrirá puertas seguro. Entonces, en los podcasts anteriores fuimos viendo que vamos a centrar por ahora la atención en los procesos de ciberseguridad, los procedimientos, los mecanismos, toda la documentación que tenéis que tener atrás, porque es algo que os puede abrir muchas puertas, ¿no? En la charla anterior vimos como las guías CIS en la versión 8, acordaros de Center for Internet Security, ¿no? Estas guías CIS regulaban todas las referencias internacionales desde el año 2000 para mantener una infraestructura de seguridad sólida. Y en la versión 8 vimos que había 18 grupos de control, en los cuales justamente el grupo 1 y 2 es esto que estamos hablando, es configuraciones e inventario. Entonces, fijaros que lo importante que es que hasta el propio CIS lo pone en la primera parte de su guía, ¿no? Entonces, bueno, presentamos esos dos puntos de la guía CIS y ahora quiero avanzar un poquito más y bajarlo un poco a tierra, porque acordaros que en la charla anterior le dije que el proceso de gestión de configuraciones e inventarios no va solo, ¿no? Es algo que tiene que ir de la mano y muy coordinado con dos procedimientos más que son clave, que es el de entrada en producción y el de gestión de cambios. ¿Por qué? Porque si modifico cualquier cosa que tengo en mi inventario y no va de la mano, sincronizado y actualizando el inventario, en un par de meses, un año o dos, los tendré totalmente obsoletos. Entonces, vamos a avanzar con el proceso bajando a tierra un poquito lo de configuraciones e inventario para después pasar en el día de hoy a entrada en producción y gestión de cambios. Siempre que tenga algún documento, digamos, que va a formar parte de esa estructura documental de mi organización, acordaros que no me sirve un documento aislado, escrito, porque sí, tiene que ser una estructura documental, como hablamos en el podcast 1 o 2, apuntarle a un sistema de gestión de seguridad de la información, que es lo que nos dice la familia ISO 27000, un SG6. Entonces, cuando yo tengo un gestor, una estructura documental, tengo que más o menos mantener una lógica común en todos los procedimientos, normas, manuales, guías que yo vaya redactando, ¿no? Entonces, siempre que tenga un documento tiene que respetar un formato establecido para mi organización, que dependiendo del gusto de mi organización podrá tener una forma u otra, ¿no? Pero bueno, que sea homogéneo todos los procedimientos, cuando yo los abra, sepa que más o menos son todos respetando un formato único, ¿no? Entonces, tendrá que tener coherencia en todo su contenido. Lo primero que siempre digo es que tenga un código alfanumérico, ¿no? Es decir, una jerga que diga PR cuando es un procedimiento, ST cuando es estándar, como vosotros queráis, y alguna lógica alfanumérica, ¿no? 001, PR 001, PR 110 si es un segundo nivel. Vamos buscando algo que sea coherente para cualquier persona. Entonces, esa forma estandarizada de la numeración y el nombre que le ponga alfanumérico a mi procedimiento es lo que a primera vista ya sé de qué estoy hablando. Colocar siempre un nombre y una fecha a ese procedimiento, el nombre del procedimiento y la fecha en que se creó por primera vez, porque después más abajo vamos a ver que hay que mantener un versionado y actualizaciones, con un control de cambios de ese documento, para saber que estoy siempre viendo la última versión de un documento, ¿no? Entonces, la fecha en que entró en producción, la aprobación, quién lo elaboró, quién lo revisó y quién es la autoridad que aprobó ese documento, para que se sepa que es un documento común para toda mi organización. Algo muy interesante es
¿qué documentos tiene relacionado? Por ejemplo, hoy estamos hablando del procedimiento de configuraciones de inventario y dijimos que tiene que tener relacionado entrada de producción y gestión de cambios. Entonces, siempre vamos a detallar con qué otros documentos se relaciona mi documento, ¿no? Y después, un tema que si somos gente de ciberseguridad no nos puede fallar, que es justamente la clasificación de seguridad. O sea, todo documento dentro de una organización tiene que respetar ciertos parámetros porque puede ser algo que le interesa solo a los empleados de la organización, alguien que le interesa también a mis socios, a mis partners, a mis clientes, o algo que es confidencial o secreto y que solo lo conoce el director general, el financiero, TI, etc. Entonces, en esa clasificación de seguridad, al menos vamos a considerar importante 3 niveles: público, privado y el tercero que puede ser confidencial o secreto, ¿no? Si es algo de muy alto impacto. Entonces, público, privado y confidencial, al menos hay que considerarlo, ¿eh? Entonces, una vez que tenemos ese formato estándar en nuestra gestión de documentos, pasemos ya directamente al documento de cómo deberíamos considerar algo para gestionar configuraciones de inventario. Hace mucho tiempo bastaba con relacionarlos en plantillas Excel. Hoy, en pleno siglo XXI, no es suficiente una buena plantilla Excel. Hay software, acordaros que acá siempre de Darfe vamos a proponer open source, ¿no? Software libre, software que no tengáis que pagar, que compartáis el know-how como hacemos de Darfe. Entonces, si buscáis en Google gestores documentales open source, gestores de configuración inventario open source, vas a ver que hay varios, ABC Inventory, Inflow, Odoo, vais a encontrar un montón. Y en estas cosas open source hay que probarlos porque para gustos son los colores, a cada uno le gusta un color distinto y acá también. Cuando nos metemos a código open source, vamos a ver que hay gustos para todos los colores que queráis. Entonces, buscad en Google herramientas de gestión de configuraciones inventario open source y vais a ver que tenéis un montón. Probarlas, instalarlas, investigar y elegir la que más os guste. Pero no nos conformemos con gestionar un inventario completo con plantillas Excel porque vais a ver que en poco tiempo os va a quedar muy pobre. ¿Qué cosas debe tener un documento? Como todo documento, empezará con un objetivo. ¿Para qué estoy lanzando mi procedimiento de configuraciones inventario? Un ámbito de aplicación. Se centra en todo el área de TI, de redes. No es lo mismo el inventario financiero, es otro inventario. Nuestro ámbito es el de redes y TI. ¿Qué definiciones voy a tener? Porque hay mucha jerga en Teleco que solemos utilizar abreviaturas muy raras, switch, hardware, HW. Hay definiciones que alguien que no es de redes y TI pues le va a costar. Entonces las describimos bien. Las responsabilidades, ¿no? Siempre que vamos a inventariar un recurso, hay varios roles, perfiles de gente que entra en juego, ¿no? El propietario del recurso, es decir, quién es el dueño, quién es el que va a gestionarlo, el que va a administrarlo, el que es root, el que es el responsable de hacer los backups. Ese es el propietario del recurso. ¿Quién es el gestor de configuraciones? Cuando a mí me entregan una portátil en una empresa, probablemente yo la reciba, voy a ser el propietario de ese recurso, pero no el de configuración. A mí me la dan ya preconfigurada por el área de TI, de red, de planificación, y yo soy el usuario responsable de esa portátil, de ese ordenador, pero no soy el que la configure. Entonces, habrá un área, habrá una persona, habrá una parte específica de mi organización que es el responsable de configurar ese tipo de recursos. Y tal vez sea diferente el que configura los dispositivos de red, el que configura las bases de datos, el que configura los servidores web, el que configura los ordenadores de sobremesa. Entonces, siempre una cosa es el propietario y otra es quién es el gestor de configuraciones. Tiene que haber alguien que sea el gestor de seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver en entrada en producción que no puede entrar en producción o entregar un ordenador a cualquiera sin que haya pasado por el visto bueno del responsable de seguridad, de ver que ese ordenador, ese router, ese switch, ese servidor web ha pasado todos los controles de seguridad para estar
integrado en mi organización. Entonces, responsable de seguridad. Y por último, ¿quién es el responsable del inventario? Entonces, ¿quién es el que va a ser el encargado de mantener eso actualizado, de tirarle de las orejas cuando alguien hace algo mal y se me desactualiza el inventario por algún error? Entonces, esos son roles que en este procedimiento de gestión de inventario tienen que estar presentes, ¿no? ¿Qué otro punto es trascendente en un proceso de configuraciones inventario? El flujograma, el flujo. ¿Cómo entra ese hardware, ese software, ese dispositivo? ¿Cómo va a seguir la secuencia hasta que tic, lo piqué y quedó cerrado al completo en mi inventario? Hay un flujo que va pasando desde aquel que lo diseñó, el que lo compró, el que lo configuró, que le entrega el visto bueno al jefe del área, el jefe del área lo aprueba. Todo ese flujo particular de cada organización es el que tiene que estar muy claro y riguroso en un control de inventario. Es decir, no puede saltarse ninguno de los pasos que yo diga en ese documento. Porque cuando se saltea uno de estos pasos, el inventario se desincronizó. Entonces, ese flujo sí o sí tiene que estar. ¿Qué más? ¿Qué datos mínimos voy a tener que tener? Ni mucho ni poco. O sea, en esto no hay que ser exagerado y empezar a poner número de serie, tipo de chasis, cantidad de tornillos. No, porque eso es infumable y termina siendo una carga tan pesada que lo terminan tirando a la basura y no cumpliéndolo. Pero tampoco puede ser poco, porque el día que necesito tirar de ese inventario no encuentro el dato. Entonces, ¿qué cosas mínimas tengo que tener? Bueno, tipo de recurso, un recurso de red, un router, un switch, un servidor de base de datos, un servidor de aplicaciones, qué tipo de recurso es, ¿no? ¿Qué función? La descripción de para qué va a estar. Es un firewall colocado en la frontera de la DMZ, la función, describirlo. ¿Qué más? Fecha de entrada en producción. ¿Cuándo fue el día que hice clic y ese dispositivo quedó ofreciendo un servicio a mi organización? Versión de hardware y software. Esto es muy importante tener las versiones porque hay un proceso, que lo vamos a ver más adelante, que es de obsolescencia, de gestión de parcheado, de gestión de obsolescencia, que yo tengo que saber bien que ese hardware, el fabricante en el año 2026 deja de fabricarlo y tengo que empezar a pensar qué hago con ese, porque no voy a conseguir recambios, repuestos, que ese software en el año 2023 salió un parche que no está puesto o sí está puesto, que dejó de tener soporte técnico. Entonces, tanto el hardware como el software hay que ponerle muy claro este tema de versión de hardware y de software, para que cuando yo actualice la versión de ese sistema operativo me quede reflejado y sepa que tengo en planta 36 dispositivos Oracle, de los cuales tantos tienen versión 9, tantos 10, para saber cómo voy a ir gestionando las actualizaciones. Entonces, muy importante, versionado de hardware y software no nos puede faltar. Ubicación física, ¿dónde está? Parece mentira, pero en grandes empresas hay veces que tengo que hacer el mantenimiento de un sistema de archivos y no sé dónde está y me termino recorriendo 4 CPD de los racks. Entonces, ubicación, emplazamiento, ¿en qué ubicación física, en qué edificio está? Y una vez que tengo la ubicación física, es muy importante también los CPDs, los centros de procesamiento de datos o los centros de red, tienen salas. Entonces, si el CPD es grande, voy a tener N cantidad de salas. Entonces, tengo que ubicar en qué sala está. Dentro de cada sala, las salas en los CPD se dividen por pasillos. Entonces, dentro de un CPD tendré el pasillo 1, 2, el 3. Dentro de cada pasillo tengo los rack, el rack A, B, C, D, que son los gabinetes de comunicaciones, donde adentro del rack coloco qué dispositivos tengo metidos. Un rack son dispositivos de 51 centímetros de ancho y la altura que tenga. Y ahí van módulos, que cada módulo mide unos 4 centímetros y medio, que son los módulos estándar. Entonces, debo identificar en qué sala está, en qué pasillo está, en qué rack está y en qué módulo dentro del rack está, para que cuando tenga un incidente, una emergencia o que tenga que hacer un mantenimiento cualquiera, yo sepa que mando el técnico al piso 4 del edificio de la calle Alcalá, en la sala 3, pasillo C, rack 10,
módulo 7 y el tipo va directo y sabe cuál es el dispositivo. O al revés, cuando yo estoy haciendo una revisión de seguridad física de un CPD y veo un rack de comunicaciones, tengo que saber literalmente dónde está ese rack, y cuando me aparece un dispositivo que no está inventariado, se puede prestar, como me ha sucedido, encontrar que hay gente que pone módulos de forma clandestina, a veces para bien y a veces no tan para bien. Entonces, he realizado muchas inspecciones de CPD en los cuales, cuando todo esto no está identificado, pues saltan alarmas de seguridad o puede inclusive estar generándose un incidente desde hace meses o años y nadie lo supo porque no tengo el control de este inventariado. Entonces, dentro del CPD, el rack, la sala, la fila, el rack y qué módulo dentro del rack lo tengo. Y a su vez más, una vez que tengo identificado la sala, la fila, el rack y el módulo, los latiguillos, las interconexiones físicas. Es decir, si yo tengo un dispositivo, un servidor que tiene 3 tarjetas de red utilizables, tendré que tener 3 latiguillos que salen de cada una de esas 3 tarjetas de red. Entonces, vamos a ver ahora un punto más abajo, que es el etiquetado. Cada latiguillo tiene que tener su etiqueta en cada punta, para que yo sepa que la tarjeta 1 de ese servidor está conectado a la boca 7 del switch X, o al router tal, o al firewall tal. Entonces tengo los dos extremos, porque un latiguillo puede no estar en el mismo rack, puede nacer en este rack y terminar 4 racks más allá. Entonces tengo que identificar el inicio y el final para que cuando yo vaya a auditarlo, a revisar la seguridad física de mi CPD, sepa que la interfaz de red 1 tiene el latiguillo X y en la otra punta tengo que saber identificar dónde termina ese latiguillo X. Si no tengo estos controles, pues estoy abriendo las puertas a que alguien haga un latiguillo extraño y se conecte la red a donde él quiera. Y acordaros que estamos en el nivel más bajo del modelo de capas. Acordaros que el modelo de capas dice nivel 1 físico, nivel 2 enlace, nivel 3 red, nivel 4 transporte, nivel 5 aplicación. Ese es el modelo de capas o modelo TCP/IP que venimos hablando mucho en nuestro ciclo de Aprendiendo Ciberseguridad Paso a Paso. Si yo puedo operar a nivel físico, pues tengo el control de lo que quiera porque controlo todos los niveles que van por arriba. Entonces, una conexión clandestina, una conexión no identificada es una alarma muy seria. Por eso, reitero, ubicación dentro de la sala, dentro de la fila, dentro del rack, dentro del módulo y cada uno de los latiguillos que tiene conectado ese dispositivo, ese recurso, también tienen que figurar en mi inventario. ¿Parece exagerado? No, señor. Os garantizo, en muchos de mis vídeos vais a ver las fotos. Hay un rack, eso es un hecho histórico que me causó gracia. En una de las visitas que hice a un centro de red, había un rack que lo llamaban Pelos. ¿Se acuerdan de la serie de los Locos Adams? El primo ese que era Pelos, que era una mata de pelos. Este rack lo llamaban Pelos porque era una mata de cables que nadie se animaba a tocar porque ya era impredecible qué podía pasar con los cientos de cables que salían de ese rack y nadie tenía la más mínima idea de dónde iban. Eso porque ya llegó a un extremo de control de inventario tan grave que el rack lo llamaban Pelos, porque era una salida de pelos hacia todo lado que nadie salía a dónde iba. Y literalmente, cuando había el rack, ¿cuál es Pelos? Y había que ir al rack Pelos. Eso es lo que no tenemos que llegar, ¿no? Entonces, identifiquemos hasta los latiguillos, porque si no lo hacemos desde el principio, esto va a llegar a ser el rack Pelos en muy breve tiempo. ¿Qué otros detalles? Dirección IP, propietario del recurso, es decir, quién es y a qué área pertenece, a red, a TI, a comercio, a marketing, a base de datos, etcétera, para que cuando tenga que llamar rápidamente pueda identificar quién es el dueño de eso, ¿no? Y por último, gestión de cambios, es decir, si a este servidor, a este router, a este switch, le puse un parche de seguridad, le actualicé la versión del sistema operativo, le cambié un módulo, una tarjeta, eso tiene que quedar registrado tal cual lo vamos a ver ahora en el procedimiento de control de cambio.
Otro punto que no puede faltar es el punto de etiquetado. Es decir, ¿cuál es la lógica para etiquetar cada uno de los recursos? Desde los latiguillos hasta la etiqueta del hardware que le voy a pegar, que tiene que responder una lógica, y es muy bueno pensarlo, tanto como cuando diseñamos un sistema de numeración telefónica, un sistema de direccionamiento IP, el sistema de etiquetado de todos los recursos de mi inventario debe ser muy práctico, muy sencillo, muy comprensible y rigurosamente cumplible. Tiene que estar etiquetado todo sí o sí, porque donde aparece algo sin etiqueta le perdí la historia, y a nivel ciberseguridad jamás podemos perder la historia de lo que nos está pasando. Y por último, el punto que tiene que tener un inventario sí o sí es la baja o descatalogación de un recurso. Es decir, cuando algo se descataloga, tiene que seguir todo un proceso hasta que desapareció. En esto, fíjense que algo muy trascendente que suele pasar es cuando doy de baja un disco duro, una base de datos. Cuando desaparece eso, si no respeto un procedimiento riguroso, no sé dónde fue a parar. Y guarda, porque ese disco duro tal vez tenía información valiosísima de mi empresa, o un servidor que pasó a ser de baja, pues tengo que borrarlo, tener todo el procedimiento para saber qué pasó. Un ordenador de sobremesa, un switch, un router, un firewall. Todo el procedimiento de baja tiene que estar muy bien documentado para saber cómo hacerlo cuando algo deja de prestar servicio. O aparte, para que no me lo roben. Es decir, cuando yo lo doy de baja, tal vez lo esté revendiendo, porque hay dispositivos de red que salen millones de euros. Entonces, si pongo algo nuevo, es muy probable que el proveedor me esté pagando como parte de pago ese que se llevó, porque lo pondré en otra organización que puede darse el gusto de pagar eso más barato. Entonces, hay que ver que toda esa baja se ha entregado al proveedor en el momento que se dice y cómo se dio de baja cualquier recurso. Entonces, estos son los puntos clave que debemos considerar en un proceso de gestión de configuraciones e inventario. Acordaros que las guías SIS nos lo marcaron como importante, y en la charla de hoy traté de desarrollar, después lo voy a pegar un poquito esto en la charla del documento, todos estos puntos que hemos visto, para que cuando volváis de la caminata vayáis al vídeo y en los comentarios del vídeo vais a tener todos estos puntos que acabamos de hablar hoy. El segundo procedimiento que va de la mano con este es el procedimiento de entrada en producción. Entrada en producción no es que cuando yo compro algo lo pincho en mi red y se acabó. No, eso desde el punto de vista de ciberseguridad es un asesinato. No podéis hacer eso. ¿Por qué? Porque podría estar metiendo un virus, un troyano, algo que voltea toda mi red. Lo he visto pasar muchas veces. Una vez en una gran empresa vi pinchar un switch de un fabricante muy conocido que ya venía preconfigurado, así como les dije recién. Lo había vendido el productor, había entregado otro en parte de pago y se quedó con este, y estaba preconfigurado de la empresa anterior. Y cuando lo pincharon, así como venía en la red, ese switch estaba configurado a mano como root. Entonces se hizo cargo él del control de todos los switches del resto de la empresa y tiró abajo toda la empresa y nadie sabía la razón. Esto fue porque ese switch entró en producción sin haber pasado un proceso formal. Entonces, segundo procedimiento importante, entrada en producción. ¿Qué es esto? Bueno, entrada en producción básicamente debe contemplar 3 pasos, ¿no? Un análisis técnico, unas pruebas de laboratorio y unas pruebas en red o pruebas en producción. En preproducción, disculpad. Entonces, lo primero que hacemos es un análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Bueno, preparar todo el detalle, realizar el análisis de viabilidad, si realmente económicamente, técnicamente puede implantarlo, toda la definición tecnológica de la solución. Es decir, yo necesito un servidor con tal capacidad de disco, tal memoria, tantos procesadores, tantas tarjetas, empiezo a ver todo eso. Evalúo el coste económico, acuerdo toda la planificación general, desde cuando lo publique, cuando lo compre, todas las especificaciones técnicas y las propuestas de selección. Es decir, si hay varios proveedores, ¿qué cosas yo voy a poner como mandatorias para que se me presenten los proveedores, ¿no?
Entonces, esto es un proceso en grandes empresas muy conocido, se llama RFP, Request for Proposal, que la presentan y los proveedores van reuniendo todas las características que dice y hacen sus ofertas económicas. Ese entonces es el primer paso, ¿no? El segundo paso son las pruebas de laboratorio o de maqueta. Compré el dispositivo y a partir de ahí lo coloco aislado de mi red operativa y empiezo a verificar las características, si es escalable, si se integra bien con el resto de las soluciones, empiezo a generarle carga de red, de datos ficticia, simulada. Entonces empiezo a probar si realmente eso responde a todas las expectativas, ¿no? Una vez que voy documentando cada una de esas pruebas de laboratorio, voy viendo que realmente cumpla con todos los criterios que yo he dicho, con las pruebas de vuelta atrás. Hay muchas veces que hay un proceso que cuando lo actualizo se me va todo al diablo y tengo que volver para atrás, si responde a eso, y todas las medidas que vaya planteando. Se genera un informe de pruebas de laboratorio y dentro de eso es muy importante que en este paso participe de forma mandatoria el personal de seguridad. Entonces, que verifique que todos los parámetros de seguridad que se diseñó para ese recurso de hardware o de software estén cumpliéndolos realmente en laboratorio. Entonces, es mandatorio que el área de seguridad haga el check-in y diga, ok, yo di el visto bueno, el laboratorio respondió a todas las pruebas de seguridad que yo había especificado. A partir de ahí empiezan lo que se llama FOA, First Office Application. Son las pruebas, a partir de ahí lo pongo en preproducción, es decir, lo coloco ya en la red operativa de mi empresa y empiezo a ponerlo en lo que se llama régimen transitorio, es decir, toda la gente está observando, monitorizando, supervisando que ese nuevo dispositivo no esté causando ninguna afectación en mi dispositivo, en mi red y sistema, y eso es lo que llamamos First Office Application. Empiezo poco a poco a derivarle el tráfico, a derivarle los clientes, a derivarle las funciones, los servicios, y mientras tanto monitorizo que toda mi infraestructura siga en orden. Si el resultado de esta FOA, First Office Application, está bien, entonces autorizo ahí que esto ya entre en producción directamente y deje de estar en ese régimen transitorio para que entre en régimen permanente. Todo ese paso, fíjense que tiene que haber ido de la mano de inventario, porque ya cuando pasó a producción, el área si hay un área de planificación, ingeniería, se lo entrega al responsable y en ese momento eso tiene que ser integrado con todos los pasos y el flujo del inventario que acabamos de ver antes. Entonces, una vez que terminó las pruebas de FOA, entra en producción, a partir de ahí se inventaría y se sincronizó por primera vez un recurso nuevo con ese proceso de planificaciones, de gestión de configuraciones e inventario, ¿no? Se genera toda la documentación, se informa la acreditación de seguridad y a partir de ahí ese dispositivo entra en producción. En nuestro libro, el segundo libro de seguridad en redes, que acordaros que podéis descargarlo gratuitamente de nuestra web www.darfe.es. Tenemos 4 libros publicados gratis para descarga gratuita. El segundo de ellos se llama Seguridad en redes, ya lo mencionamos en las charlas anteriores. En el capítulo 3, que es justamente esto de los procesos, en el punto 3.1 de ese libro tenéis lo que acabamos de hablar, el proceso de entrada en producción. Y en el punto 3.2, que es el que estoy viendo en este momento, tenemos el tercer proceso que vamos a hablar hoy, que es justamente el proceso de gestión de cambios. Otro proceso clave desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Por qué clave? En primer lugar, porque no se puede hacer un cambio cuando me dé la gana. Los cambios deben planificarse, diseñarse, estudiarse y programarse en ventanas de mantenimiento que suelen hacerse en los horarios que menos impacto pueda tener para mi organización. Si mi empresa no trabaja durante las 12 de la noche y las 8 de la mañana, pues ahí tengo ventanas clave, ventanas que llaman de mantenimiento, para que se puedan hacer todos los cambios que ya los estudié. Entonces,
Este proceso de gestión de cambios tiene que respetar toda la planificación de cualquier cambio, por más estúpido que nos parezca, para que primero analice que no cause impacto, luego verifique con el proveedor que ese cambio se puede aplicar y que es compatible con todas las otras versiones que tengo. Segundo, que se puedan hacer las pruebas de maqueta. Tercero, que haga los backups necesarios antes de hacer un cambio por si me sale mal, que pueda hacer el rollback, volver al estado anterior. Luego solicitar ventanas y a partir de ahí autorizarlo y avisarle a los centros de monitorización y supervisión de red que estén alertas en esa ventana porque es un momento crítico, estoy cambiando algo de mi infraestructura. Entonces, el proceso de gestión de cambios va integrado, por supuesto, con inventario, porque si cambia algo y todo resultó bien, pues ese cambio tiene que quedar asentado en mi inventario para que se mantenga vivo, ¿no? Entonces, acá es muy importante el usuario que va a hacer un cambio. En principio, el usuario que lo planifica, que lo diseña y que lo analiza, y después el operario que va a hacer el cambio en concreto, que muchas veces es el fabricante mismo que se conecta y hace su cambio en el sistema operativo Oracle, ¿no? Entonces, cuando sucede todo eso, está el rol de la persona que tiene los permisos y que va a poder escalar al máximo privilegio para ejecutar un cambio. Los accesos tienen que estar muy controlados, muy definidos, las tareas tienen que ser claras, no puede hacer más de lo que tiene ordenado y permitido hacer. Muchas veces me ha pasado que gente va a hacer una operación de mantenimiento y ya que está, aprovecha con el rack de abajo, con el módulo de abajo y también no, solo debe hacer lo que se autorizó y lo que se programó, no puede excederse en hacer más de lo que tiene autorizado, ¿no? El Network Operation Center, o NOC, es el que tiene que tener el workflow correspondiente, porque desde el NOC se va a gestionar que lo permitan a esa persona a las 12 de la noche ingresar a la sala 4, pasillo 3, a lo que hablábamos recién, y pueda realizar entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana el mantenimiento, y a las 3 le corte el acceso, haya terminado o no. Si tuvo algún incidente y demora, tendrá que el operario que está haciendo comunicarse con el Network Operation Center, que es el que está monitorizando ese cambio para que no se nos desbande y se vaya todo mal. Se deben prever todos los mecanismos de alarma y escalado, porque cuando hay un cambio es el momento crítico para que suceda una incidencia. ¿Qué más debe tener un procedimiento de gestión de cambios? Verificar la trazabilidad de toda la actividad, es decir, cada uno de los comandos, de los pasos que se vayan a hacer, debe quedar con la trazabilidad necesaria en los logs, en los documentos, en la bitácora de cambios, para que se sepa todo lo que se hizo o se dejó de hacer. Y cada uno de los pasos con el ok, no ok, warning, etcétera, que se vayan cumpliendo. Si el cambio es muy importante, es algo que puede tener un riesgo de impactar. Siempre en las grandes empresas se habla de tener un comité de gestión de cambios que se reúne con la frecuencia necesaria y es el que aprueba y realiza todo el cambio cuando realmente el cambio exige esa criticidad como para que lo apruebe un comité. Cuando son cambios menores, no. Entonces, ese comité de gestión de cambios debe formar parte también de este procedimiento. Fijaros que toda la secuencia de un cambio es algo estudiado, metódico, controlado, riguroso, supervisado. ¿Por qué? Porque es crítico. La mayoría de los incidentes de seguridad que he visto en mi vida importantes han sucedido justamente por una mala gestión de cambios. Entonces, aquí radica la importancia. Acordaros que en ciberseguridad la disponibilidad es uno de los parámetros críticos. Entonces, si algo deja de estar disponible cuando tiene que estarlo, es un problema de ciberseguridad. Por eso es que gestión de cambios es la tercer pata de estos procedimientos que vimos hasta la charla de hoy. Primer procedimiento, gestión de configuraciones e inventario. Segundo procedimiento, entrada en producción. Tercer procedimiento, gestión de cambios. Estos tres procedimientos, estudiarlos, masticarlos bien, buscar referencias, buscar en Google modelos. Esto en el libro Seguridad en Redes, como les dije, tenéis
lo que hablamos de gestión de cambios lo voy a dejar en el comentario del podcast. Entonces, estos 3 procedimientos son 3 procedimientos que debéis empezar a masticarlo, a rumiarlo, a pensarlo, a darle vuelta mientras caminaros y mientras reflexionamos paso a paso, mientras caminamos ciberseguridad, ir pensando a ver de qué se trata esto de entrada en producción, qué quiere decir una FOA, qué son las pruebas de maqueta, por qué tengo que llamar al de ciberseguridad, por qué cuando hago un cambio realmente el proveedor, el vendor tiene que saberlo antes, darme el visto bueno, cuándo en mi empresa voy a llamar al comité de ciberseguridad. Estos 3 procesos tienen muchísima tela, muchísima rumiada. Caminadlos, pensadlos mucho, buscad información, armaros la estructura y meted estos 3 procesos en vuestro maletín de oferta laboral, de know-how, de conocimiento, de saber que lo que estamos haciendo está bien, de vender algo que es bueno para la ciberseguridad de la empresa. Entonces, 3 procesos clave hemos visto. En el podcast que sigue seguiremos con varios más. Nos seguimos viendo en el podcast 5. Adiós.